¿Se acuerda? Igualdades entre hombres y mujeres en el colegio. Muy bien, muchas gracias. ¿Se acuerdan que habíamos dado una hojita? No sé si todas la tienen. ¿No? Entonces, mi Sandrita, ¿me puedes saludar? Entonces, la hojita es como una guía que tenemos para que podamos tomar apuntes y sobre todo de cada una de las igualdades que vamos a ir viendo, pues podamos anotar los versículos de referencia porque realmente lo que dice la palabra del Señor es lo que sustenta todo esto. No es algo inventado, sino es realmente lo que el Señor pues nos presenta. Entonces, como nos decía nuestra hermanita, estamos viendo las igualdades entre hombres y mujeres en el diseño divino. Y recordemos que veíamos que el Señor tiene el mismo valor, propósito y dignidad tanto para el hombre como para la mujer. Delante de Él todos tenemos la misma igualdad, tenemos el mismo valor, dignidad y propósito. Sin embargo, el Señor nos crea diferentes. Y esas diferencias no parten porque haya un nivel de jerarquía, sino parten porque necesitamos dentro de ese diseño tener complementariedad. Entonces hizo al hombre físicamente de una manera y a la mujer de otra, ¿cierto? Pero eso lo hace es para que haya complementariedad, no para que haya jerarquía ni diferencia, ni haya más valor o menos valor. Delante de nuestro Dios no hay género de segunda clase, sino todos somos iguales, igual valor, igual dignidad, igual propósito. Entonces veíamos y estudiábamos cómo Dios creó al hombre, cómo crea también a la mujer, crea primero al hombre, crea después a la mujer, porque veía que no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿cierto? Entonces crea a la mujer. Y el hecho de que cree primero al hombre y segundo a la mujer, entonces no tiene nada que ver con que seamos menos que el hombre o que el hombre sea superior. Simplemente establece una relación de orden, de un orden que ha sido dado por Dios, pero no de inferioridad o de superioridad. Entonces, por eso veíamos que hay igualdades entre el hombre y la mujer delante de Dios. En 8 días pues ya vamos a estar viendo también esas diferencias que existen entre la creación del hombre y la mujer, pero que son diferencias dadas por el rol que Dios establece para cada uno, para que logre haber una complementariedad. Entonces, pues eso es lo que vamos a continuar viendo. Pero hoy nos vamos a centrar en terminar de estudiar las igualdades. Entonces veíamos que la primera igualdad pues tenía que ver con la creación. Ambos, tanto hombre como mujer, fuimos creados para la gloria de Dios. Ambos fuimos creados por su mano, de diferente manera. Al hombre lo crea del barro de la tierra y a la mujer la saca de la costilla del hombre. Pero ¿cómo lo hizo? Con sus propias manos. Ambos reciben la provisión de Dios. Entonces a ambos les dio el árbol, las plantas, para que se alimentaran de ellas. Y a ambos los hizo a imagen y semejanza de Dios. Entonces veíamos que el ser imagen y semejanza de Dios tiene una relación pues o una connotación muy importante más que relación. Y es que cuando veo a mi hermano, veo a la persona que tengo al lado, veo a mi compañero de trabajo, veo a mi compañero de estudio, veo a mis hijos, veo a mis padres, veo a mi esposo, pues tengo que ver en ellos la imagen y semejanza de Dios. Y cuando veo en ellos la imagen y semejanza de Dios y recuerdo que fuimos creados para su gloria, pues tendré que dar un valor superior a estas personas, ¿cierto? Que a mí misma. Y eso cambiaría entonces nuestra forma de relacionarnos. ¿Se acuerdan que teníamos una tarea y era esta pregunta? ¿Cómo entendiendo estas verdades voy a cambiar la forma como veo ahora a mis hermanos, a las personas que me rodean? ¿Qué pudimos analizar cuando hicimos esa tarea? ¿Quién hizo ese ejercicio? ¿Qué pensaron? Una o dos hermanitas que nos compartan. Yo creo que eso nos ayuda a respetar más a las otras personas, cualquier persona que nos encontremos. No ponernos por encima, sino respetarlas.
y a darle más valor a las personas que de pronto a los animales, porque es algo que se está viendo hoy mucho. Entra a un restaurante gente con los animales, como con el mismo, digamos, derecho que las personas. Y de pronto también nos ayuda como a ver que el ser humano está por encima de la otra creación que Dios dio, que son los animales. Excelente. Entonces creo que nos enseña muchas cosas, ¿no? Y también a orar por las otras personas. Pedirle a Dios por la salvación de los que no son salvos y por los que son ya salvos también por su crecimiento también. Nos ayuda como a tener esa necesidad de orar por los otros. Excelente, muchísimas gracias, sí, mi hermana Mile. Pues es un mandato, ¿no? Dice Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces, por obediencia y amor a Dios. Sí, muy bien. Y mi hermanita Tatiana. Es como mirar al hombre que no es una competencia para nosotros, que no estamos en competencia, que él tiene su rol y yo tengo mi rol. No es superior a mí ni yo soy inferior a él, somos iguales en nuestro diseño perfecto que Dios nos dio. Amén. Entonces, miremos eso tan hermoso que el Señor nos ha venido mostrando, ¿no? Entonces, entender que fuimos creados a imagen de semejanza de Dios, pues hace que tengamos una valoración diferente del otro, ¿cierto? Que lo veamos, como nos decía nuestra hermana y nos leía en Filipenses, superiores a nosotros mismos y no desvalorar, porque muchas veces eso pasa en nuestras familias y en nuestro matrimonio, que vemos al hombre por debajo o el hombre nos ve también por debajo. Entonces, al ser iguales y semejantes a Dios, al reflejar esa imagen y semejanza de Dios, pues vemos ese nivel de igualdad y de respeto mutuo que debe haber con el otro. Bueno, entonces es súper importante y gracias por haber hecho la tarea. Bueno, también veíamos entonces que en ese orden de ideas, pues entonces no hay ninguna distinción de valor ante Dios. Todos somos iguales delante de Él. Todos somos hijos de Dios si creemos en Él, que ahorita lo vamos a ver. Y pues obviamente entonces no hay valor, no hay distinción de valor. La dignidad del hombre y la mujer delante de Dios es igual. Y para ambos hay un mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito entonces? Pues veíamos que glorificar al Señor es nuestro propósito. Glorificarlo en todo lo que nosotras como mujeres y ellos como hombres hacen. La tercera igualdad pues tiene que ver con la misión original en que el Señor nos creó. Entonces, nos creó para glorificarlo, pero también Dios los bendijo a los dos y les dio un mismo mandato. Ese mandato era fructificarnos, multiplicarnos y sojuzgar la tierra. Entonces, a los dos les dio ese mandato de multiplicarse. Y por esa razón es que existe una diferencia biológica, fisiológica entre hombre y mujer para lograr esa complementariedad y poder cumplir ese mandato divino. Pero también nos dio la responsabilidad de administrar la creación. Tanto hombre como mujeres somos llamados a gobernar y a cuidar la creación. Y ambos tenemos la misma responsabilidad, entonces no hay diferencia alguna en ella. También Dios nos dio igualdad en la relación con Él. Tanto hombres como mujeres podemos hablar directamente con el Señor, orar directamente y el Señor personalmente nos va a responder en igual medida las oraciones. Entonces, ¿en qué habría diferencia en cuanto a la relación con Dios? No hay diferencia por género, en que seamos hombres o mujeres. La diferencia se establece por la relación que cada uno establezca con el Señor. Entonces, esa es la diferencia que existe, pero en sí, tanto hombres como mujeres nos podemos acercar directamente a Él y escuchar respuestas directas y personales del Señor en nuestra vida. También habíamos visto, que fue la última que vimos la clase pasada, que también hay igualdad en el amor de Dios. Entonces, el amor de Dios no es condicionado por sexo, sino por la gracia de Dios. Hombre y mujer son amados plenamente y personalmente por Dios.
Dios en su diseño divino y en su plan perfecto, pues dio a su Hijo. Sabía que nosotros necesitábamos un Salvador. Y desde el momento en que peca, sabía que necesitaba de este Salvador y por eso entrega a su Hijo. ¿A quiénes? A hombres y a mujeres. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el amor de Dios, vamos a buscar Romanos 5:8. Entonces, alguien que pueda leer Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Cristo murió por nosotros, por hombres, por mujeres, por ambos. Entonces, el amor de Dios se ve reflejado a través de Cristo en nuestras vidas, en igual proporción, tanto para hombres como para mujeres. Y por eso somos amados plenamente por Él y personalmente. Entonces ahora sí vamos a ir avanzando y vamos a ver la sexta igualdad. Entonces, así como el amor de Dios es igual para hombre y mujer, también la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios por nuestro pecado es igual. No es que el hombre tenga más responsabilidad o la mujer tenga menos responsabilidad. Si bien cuando recordamos Génesis, la mujer peca primero y luego invita al hombre, ambos pecan, ambos cayeron. Y ambos son igualmente responsables delante de Dios. Y por esa razón, ambos tienen igual responsabilidad por las decisiones morales que se toman. No hay distinción de género en este nivel. Hay un versículo que es Ezequiel 18:20. Y este versículo nos muestra que la responsabilidad por el pecado es personal, directa. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Esa responsabilidad por el pecado es personal. El mundo nos ha vendido teorías y pensamientos autónomos donde es que como el papá era así, entonces el niño es así o la persona es así. No, cada uno es responsable por las decisiones que toma. Tanto hombres como mujeres somos responsables delante de Dios. Vamos a leer el versículo Romanos 2:6 y 2:11. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, Dios va a pagar a cada uno conforme a lo que cada uno haya hecho. Y el 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, todos nos podemos acercar a Dios, todos vamos a ser responsables de lo que hagamos aquí. Recordemos que vamos a tener que comparecer delante de Él. ¿Cuándo? Cuando fallezcamos. Y delante de Él, pues Él determinará. La diferencia es, el que recibe al Hijo tendrá vida eterna. Y el que no, tendrá condenación, ¿cierto? Entonces, Dios trata a cada persona de manera justa, juzgando su conducta individual. Hombre y mujer tienen la misma responsabilidad y serán juzgados bajo el mismo estándar. No hay un estándar para medir al hombre, no hay un estándar para medir a la mujer. Es un estándar igual para todos. Y por esa razón, entonces viene la séptima igualdad. Tenemos igualdad en la redención. Ambos pecamos, hombre y mujer, y ambos recibimos la promesa redentora. La salvación es igual para todos. Entonces, Romanos 3, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Quiénes pecaron? Todos. Vamos a ir buscando Gálatas 3, 26 y 28. Entonces, todos pecamos.
pero todos recibimos el mismo amor de parte de Dios. Por ende, todos tenemos a Cristo para recibirlo y obtener la salvación o la redención. Ambos podemos acceder al Padre. Entonces, la salvación no tiene tampoco diferencia entre hombre y mujer. La redención se alcanza por gracia primeramente, pero por la decisión personal que tomo de aceptar a Cristo. Entonces, si el hombre no lo acepta o la mujer no lo acepta, pues está rechazando la redención y entraría a condenación. Pero esto es para los dos. Alguien que pueda leer Gálatas 3, 26, 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén, entonces ya no hay distinción. En Cristo no hay distinción. Ni esclavo, ni griego, ni hombre, ni mujer. No hay distinción. En Cristo somos uno. Y si en Cristo somos uno, entonces igualmente somos coherederos de la gracia. Ambos. Entonces las mujeres somos coherederas de la gracia junto con los hombres. Tenemos igualdad de esperanza. ¿Qué significa ser coherederas de la gracia? Pues que vamos a alcanzar la vida eterna, ¿cierto? Con el Señor. Y a ambos el Señor prometió o nos da la misma esperanza. Resurrección, porque dice la palabra que resucitaremos con Él y tendremos vida eterna. Entonces, en este texto vamos a leer 1 de Pedro 3:7, Romanos 8:17 y Gálatas 3:29. Entonces, dice 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, ¿con quiénes? Con las mujeres con su esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Entonces, las mujeres somos coherederas junto con los hombres de la vida eterna. Misma salvación, mismo destino eterno. Entonces, somos coherederas. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Entonces, al recibir a Cristo, pues recibimos la salvación, nos convertimos en hijas de Dios o hijos de Dios y pues nos hacemos coherederos de Cristo. Entonces, la salvación y el ser herederos, pues no depende del varón, ¿cierto? Ni se da por medio del varón, sino se da a través de Cristo. Entonces, ambos accedemos a la misma herencia eterna a través de la obra de Cristo. Si tenemos la misma salvación, también somos coherederos de la gracia, pues también podemos recibir al Espíritu Santo. Hombres y mujeres recibimos al Espíritu Santo en igual condición y sin distinción. Ambos recibimos los frutos y los dones del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, desde Joel venía la promesa de que recibiríamos al Espíritu Santo. Dice Joel 2, 28, 29. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y también sobre los siervos y sobre las siervas. Y esto este mismo versículo lo vemos en Hechos 2, 17 y 18. Aquí el Señor va a subir otra vez al trono y le da esta promesa a sus discípulos. Y se materializa cuando ya ellos están en el aposento alto. ¿Se acuerda que hace 8 días veíamos eso? Que hombres y mujeres estaban orando, ahí esperando la llegada del Espíritu Santo. Y efectivamente el Espíritu Santo llega a los dos, a hombres y mujeres. Y los llena de sus frutos, pero también de sus dones. Ahora, los dones se reciben, los dones son iguales, se reciben, pero
la diferencia está en que Dios, el Espíritu Santo los da a cada uno de acuerdo a la necesidad y para la edificación mutua para el servicio de la iglesia. Entonces, ambos podemos servir y tener un ministerio dentro de la iglesia. La diferencia es que el Espíritu Santo da sus dones de acuerdo a la forma como va a usar a cada quien dentro del cuerpo de Cristo. Y por eso la siguiente igualdad, pues es el ser miembro del cuerpo de Cristo. Cada uno, tanto hombres como mujeres, tenemos un lugar vital dentro del cuerpo de Cristo. Y como tales tenemos el mismo valor e importancia dentro de la iglesia. No hay segunda clase dentro de la iglesia por ninguna condición, y mucho menos por género. Vamos a leer Primera de Pedro 15 al 16. ¿Alguien que lo lea? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Bien, entonces el Señor nos llama también a una santificación, que es la siguiente igualdad. Pero en esta igualdad también vemos que en 1 Corintios 12, 14, y vamos a ir buscando también Efesios 4, 4 al 6. Alguien que tenga 1 Corintios 12, 12, 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, todos somos llamados a conformar ese cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque todos, por la fe, por la salvación, a través de la obra de Cristo en la cruz, nos ha dotado de los dones espirituales que necesitamos para conformar esa iglesia. La iglesia donde hoy nos encontramos y podemos participar de los ministerios. Y finalmente, pues en ese mismo orden de ideas, todos, hombres y mujeres, somos llamados para santificación. Primera de Pedro 15, 16, que fue la que leímos, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Entonces, como podemos ver, pues delante de Dios somos iguales. Por ello no podemos menospreciar a nadie, ni a hombres ni a mujeres, porque en todos está grabada la imagen y semejanza de Cristo, incluida en ti, en cada una de nosotras. Dios tiene memoria de nosotras, nos ha coronado de su gloria y honra. El mundo nos engaña y nos hace ver que el valor de nosotras está en otras cosas y no en Cristo. Y hoy veíamos que el valor de nuestra vida, pues es Cristo, porque Él nos amó Dios y nos entregó a su Hijo para salvación, para santificación, para ser coherederas de la gracia, para poder tener el Espíritu Santo y poder poner sus dones al servicio del ministerio. Pero el mundo nos vende otras cosas. El mundo nos vende cosas como la belleza, la moda, las profesiones, los trabajos, el poder, el dominio. Y realmente en eso estaría entonces nuestro valor como mujeres. Entonces en su hojita hay una pregunta que dice eso. ¿En dónde estás buscando tu valor como mujer? ¿En dónde? Reflexionemos. Sabemos la palabra y sabemos la escritura, pero el mundo nos jala y nos mueve hacia otras cosas. Yo no sé, ustedes teníamos también una tarea que nos había dejado en la última clase Estelita y nos hacía reflexionar. ¿Qué nos dice hoy las redes sociales, los noticieros, las revistas sobre la mujer, sobre el valor y el propósito de la mujer? El libertinaje, el feminismo, ¿cierto?
Hay algo que me llamó mucho la atención y hace pocos meses, y es lo que ahorita está por el mundo. Hubo un concierto de una artista muy famosa, lastimosamente colombiana, Shakira, ¿cierto? Y ella vendió 10 mandamientos, que son 10 mandamientos que van totalmente en contra de los 10 mandamientos de Dios. Y son para nosotras las mujeres. Protegerás y cuidarás a tu manada por encima de todo. ¿Eso dice la Escritura? No pedirás permiso para ser tú misma. Brillarás y cantarás cuando necesites curarte. Aullarás porque nadie puede silenciarte. Una loba no ataca, se defiende. Y así sucesivamente. Son 10. Donde le da a la mujer y le cambia totalmente lo que es el diseño de Dios. Y lastimosamente eso fue furor aquí en Colombia. Ustedes no se acuerdan cómo se bloqueó toda la ciudad por el concierto de Shakira y Barranquilla y bueno, muchas ciudades y todos los lugares del mundo, porque ella va por todos los lugares vendiendo esto. Esto es solo un ejemplo de lo que hoy día nos vende la sociedad. Y eso es lo que escuchan nuestras hijas, nuestros hijos, la vecina, nuestra prima. Por eso estas clases no es que sean solo para mujeres casadas. Sí, vamos a hablar de matrimonio y de muchos temas, pero lo hacemos porque aunque no seamos casadas o alguna no sea casada, debe saber de esto porque a su alrededor sí las hay. Mujeres casadas que necesitan un consejo sabio. ¿Y qué consejo les vamos a dar? ¿Lo que nos vende el mundo o lo que dice la Escritura? Y es sutil, esto estaba en pantallas gigantes y la gente cuando salía el primer mandamiento, gritaba y así. Entonces esto es lo que la sociedad nos vende. Cojan cualquier revista y eso es lo que venden de la mujer. Y es más, hay veces supuestamente el mundo vende esto para dignificarnos, pero algunas veces lo que hace es quitarnos dignidad. O porque ustedes creen que en toda propaganda comercial salen mujeres casi desnudas. Eso es dignidad, esa es la dignidad que el mundo vende. Y es totalmente contraria a lo que nos vende Dios. Por eso, mis hermanas, hay que orar por esto, porque el mundo está totalmente contaminado. Y no es el mundo, no es la persona, es la obra de Satanás que va en contra de lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, no es el mundo, no es la gente, no es Shakira, es el diablo usando todas estas medidas y cosas para tergiversar lo que la palabra de Dios nos enseña. Espero, hermanas, entonces que con esto podamos buscar nuestro valor en Cristo, en lo que Él hizo por nosotras, en la forma como Él ha venido guiándonos y trabajando por nosotras. Y desde ya les hago propaganda, las invitamos a nuestra siguiente reunión de damas, porque vamos a ver un tema muy bonito, se llama la Mujer Maravilla. Y entonces vamos a entender qué es ser la Mujer Maravilla a la luz de las Escrituras, no como lo vende el mundo. Entonces prepárense, 5 de julio estaremos acá y nuestras escuelas de aquí que van a seguir, pues vamos a seguir profundizando en todos estos temas porque hay muchas cositas, detalles que hay que profundizar para no dejarnos engañar y no perdernos en este diseño que el Señor ha creado para nosotros. Bueno, antes de orar para terminar, entonces les voy a pasar 2 hojitas. Estas hojitas pues tienen. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque en ella se revelan todas las verdades, Señor, y todas aquellas cosas que tú has dispuesto para nosotras como mujeres, Señor. Te pedimos primeramente perdón porque muchas veces nos hemos dejado engañar, o porque tal vez no hemos querido escuchar, o porque tal vez pensamos primero en nosotras, en gloriarnos a nosotras mismas y olvidamos tus mandatos, Señor. Perdónanos, Señor, en cada área de nuestra vida donde nos hemos alejado de lo que tú nos enseñas. Perdónanos, Señor,
por todas estas cosas con las que te hemos ofendido, con las que hemos visto a los demás como inferiores, donde los hemos rechazado y donde tal vez buscamos nuestros propios intereses y vanaglorias, Señor. Por eso te rogamos, Padre Santo, que a la luz de todas estas verdades nos permitas revisar nuestra vida y tomar los cambios necesarios que debemos hacer para ser esas mujeres que modelen ese diseño perfecto, Señor, ese diseño divino que tú has establecido, donde nos ves con igual dignidad, valor y propósito, Señor. Ayúdanos a identificar en Cristo ese verdadero valor y a tomar las cosas de la vida como secundarias, y que seas tú el que ocupe el primer lugar y que en todo podamos demostrar que somos unas mujeres conforme a tu escritura, Señor. Te pedimos que nos sigas ayudando, guiando y direccionando en estas clases, Señor, y que seas tú, Señor, el que sea glorificado a través de todo esto con nuestras vidas. Danos un corazón sensible para entender tu escritura, pero sobre todo para obedecerla y para que a través de ella nuestra vida sea renovada y transformada conforme a tu espíritu. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.